Damos gracias a Dios porque nos permite hablar en estos momentos sobre los precursores del presbiterianismo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 15, el verso 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La palabra ancianos en griego se dice presbítero. De ahí la forma de gobierno de nuestra iglesia, que es a través de ancianos gobernantes, y ancianos también son los pastores, que son los que están al frente de la iglesia. Entonces nuestra iglesia es presbiteriana por su forma de gobierno, porque tenemos presbíteros, es decir, tenemos ancianos. El nombre de presbiteriano dentro de la iglesia nuestra es una rama del protestantismo que tiene su origen en el siglo XVI con la Reforma. Uno de los precursores del presbiterianismo fue Juan Calvino, también Juan Knox, y tenemos también otros como Ulrico Zwinglio y Heinrich Bultinger. Ellos son algunos de los precursores. El presbiterianismo tiene el origen en Suiza y en Escocia. Estas iglesias se iniciaron ahí y entonces empezaron a usarse el nombre de presbíteros para la forma de gobierno, los que estaban al frente de la iglesia. Sabemos nosotros también que la iglesia son elegidos por el pueblo, y que la forma en que se juntan los ancianos en nuestra iglesia se llama consistorio, y que es un consejo, es decir, es un grupo de ancianos que son los que están al frente de nuestra iglesia, que nos representan al pueblo. También entre los pastores, que también son presbíteros y son ancianos, ellos forman otro grupo también de gobierno, que son ya los que nosotros conocemos como nuestro presbiterio, el sínodo, y en su momento podría ser hasta la asamblea general. Bueno, el gobierno presbiteriano precisamente tiene su origen en aquellos tiempos, y las doctrinas de Juan Calvino y de los otros reformadores fueron concentradas en la que conocemos nosotros como la Confesión de Westminster. Esta asamblea se reunió en este lugar, en Westminster, está en Londres, y fue en la década de los 40 cuando se reunió y cuando se escribió esta confesión que nosotros conocemos y que ha llegado a nuestras manos, que es el resumen de nuestras doctrinas. No quiere decir que es un sustituto de la Biblia para nosotros. Lo primero es la Biblia, todas las enseñanzas, toda la doctrina sabemos que es bíblica, y la Confesión de Westminster lo que tiene es que ahí se resumen las doctrinas, lo que nosotros creemos, están ahí concentradas. Pero todo, repito, está basado en la Biblia. Entonces fue allá en los años, en la década de los 40, de 1640, cuando inicia la iglesia presbiteriana. Sabemos que lo importante de nuestra doctrina siempre va a estar basada en la iglesia. Entonces, en una asamblea que fue instituida en Westminster en el año 1643, fue cuando se aceptó la doctrina calvinista y se plasmaron estas doctrinas en el Catecismo Mayor, así como en la Confesión de Fe. Esto es el origen de la iglesia presbiteriana. Nosotros sabemos que debemos creer lo que dice la Biblia. Simplemente el presbiterianismo es una forma de gobierno, es la liturgia. No somos más ni somos menos que nuestros hermanos bautistas o pentecosteses, sino simplemente la doctrina es diferente, o la forma de gobierno es diferente,
La doctrina es cristiana. Creemos en un Dios trino, creemos que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso es lo que nosotros debemos aprender y lo que debemos saber. Y pues damos gracias a Dios porque nos ha puesto en esta familia presbiteriana, porque así le plugo a Dios ponernos aquí y tener esa fe, que permanezca en nosotros, que podamos, además de leer la Biblia, podamos también estudiar estos otros libros, la Confesión de Fe y el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor, que nos ayudan siempre a conocer más de nuestra doctrina y a reforzar nuestros conocimientos para servir a Dios y aumentar nuestra fe, que siempre esté firme y sobre todo en esos tiempos de momentos difíciles. Que Dios nos bendiga. Hola hermanos, nos da gusto estar con ustedes para compartirles estos datos históricos acerca del presbiterianismo en América. Dice la palabra del Señor: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Esta fue la experiencia que tuvieron los primeros creyentes en Cristo cuando empezó la persecución. Tuvieron que salir de Jerusalén para ir a otros lugares, pero llevaban su fe, llevaban la sana doctrina recibida de los apóstoles y a donde quiera que iban la predicaban con esa fe firme, convencidos de la sana doctrina que habían recibido. Como ya se dijo anteriormente, Juan Calvino extrajo de las Sagradas Escrituras el sistema de gobierno presbiteriano de la Iglesia y lo estableció en Ginebra, Suiza. Juan Knox lo adoptó y lo llevó a Escocia y así se extendió por toda Europa. Gracias a Dios, el sistema de gobierno presbiteriano y sus doctrinas prosperaron. Pero como eran un grupo minoritario, sufrieron persecuciones en algunos países y muchos se vieron obligados a salir de su patria y buscar otras tierras donde practicar con libertad su fe conforme el sistema presbiteriano. De este modo salieron muchos barcos cargados de familias presbiterianas desterradas de sus países hacia el Nuevo Mundo, unos 200 años antes descubierto por Cristóbal Colón. Se establecieron muy al norte del continente americano. Con esto, miles de familias presbiterianas, irlandesas, escocesas, holandesas y otras emigraron a estas tierras, fundando muchas iglesias presbiterianas y echaron las raíces de la democracia en sus poblaciones. Así se dio forma a lo que sería Estados Unidos de América. Hasta aquí podemos ver que los precursores del presbiterianismo en América fueron aquellas familias desterradas de su patria que salieron dejándolo todo para buscar un lugar donde practicar libremente su fe. Ante la necesidad de pastores, poco progresó la obra, pero en 1690 solicitaron a sus hermanos de Irlanda les enviaran un misionero, siendo este el pastor Francisco Makemi. Después vinieron otros ministros presbiterianos de Irlanda y Nueva Inglaterra para pastorear el rebaño presbiteriano tan grande que ya existía en América del Norte. Desde un principio hubo diversidad de opiniones entre los ministros presbiterianos y se formaron dos grupos. Uno se denominó Partido Viejo. Hacía ver la necesidad de un ministerio altamente educado,
Otros eran el Partido Nuevo. Afirmaban que la piedad religiosa de la persona era mejor que la educación, que ante la falta de ministros preparados y educados se aceptaran los servicios de hombres celosos de la fe y la doctrina, consagrados en su vida cristiana. Hubo grandes evangelistas y pastores como Francisco Makemie, conocido como padre del presbiterianismo estadounidense, William y Gilbert Tennent, padre e hijo respectivamente. Las iglesias presbiterianas de América del Norte tuvieron su origen en dos fuentes. Una, las que surgieron de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, reformada por Juan Knox en 1560 y fue reconocida oficialmente en ese país. De aquí se esparció hasta el noroeste de Irlanda. Otra fuente fue el movimiento puritano de Inglaterra durante el reinado de Santiago I. Después de la ascensión de Carlos II, la Iglesia de Inglaterra ganó influencia y expulsaron de sus parroquias a más de 200 pastores puritanos, principalmente presbiterianos en sus ideas. Como podemos ver, estos tres elementos, escocés, irlandés e inglés, ayudaron a formar y levantar la iglesia presbiteriana en América. Una de las primeras iglesias presbiterianas se fundó en Snow Hill, Maryland, en 1648 por el reverendo Francisco Makemie. En 1705, Makemie y otros 6 ministros se reunieron en Filadelfia y organizaron el Presbiterio de Filadelfia. En 1710 había en todo el país, o sea, en las 13 colonias, había apenas 12 iglesias presbiterianas, una en Virginia, en Maryland 4, 5 en Pensilvania y 2 en Nueva Jersey. Para 1716 ya habían 17 iglesias, tan solo 5 estaban en Nueva York. En este mismo año los presbiterianos organizaron su sínodo. Tenían entonces 17 iglesias, 19 ministros en 3 presbiterios. En el año de 1729, el número de pastores era de 27 y el sínodo adoptó la Confesión de Westminster. El sínodo de Nueva York se organizó en 1758 con 72 iglesias, mientras que el sínodo de Filadelfia tenía solo 23. Las iglesias de Nueva York estaban en el gran avivamiento bajo la dirección de los 2 Tennent, padre e hijo, y también un gran predicador, Whitefield, y otros evangelistas muy renombrados que organizaron muchas iglesias nuevas. Los Tennent denunciaban a los ministros que no mostraban actividad evangelística como guías falsos, carentes de espiritualidad y que estorban la conversión de sus feligreses. En 1758, los dirigentes de la iglesia presbiteriana que habían tenido divergencias fueron más conciliadores y se unificaron gracias a Dios. Así la iglesia presbiteriana surgió con nuevas fuerzas, favorecida por los presbiterianos que llegaron de Escocia, de Irlanda, y la adhesión de los fieles puritanos de Inglaterra. También la conversión de muchas personas que fueron llevados a los pies de Cristo.
La Iglesia Presbiteriana creció rápidamente y se organizó la Asamblea General en 1789. Ratificaron su lealtad doctrinal a la confesión de fe y los catecismos de la Asamblea de Westminster. Dios nos bendiga como presbiterianos y sigamos el ejemplo de fidelidad y trabajo que ellos nos dan, predicando el Evangelio de Cristo con celo. Esto es muy necesario e importante para que podamos crecer ahora como Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora de México. Amados hermanos, que nuestras iglesias y congregaciones se fortalezcan en la sana doctrina, en el sistema de gobierno presbiteriano y crezcamos para gloria de nuestro Dios. Bendiciones del Señor.